Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy el Leonardo. En esta ocasión vamos a hablar de La Película, una película mexicana que es ópera prima de Max del Río y que nos cuenta la historia de Tomás y de su amigo Paco, dos adolescentes que intentan hacer cine, que juegan a hacer cine, primero con videos en YouTube, con pequeños cortometrajes y con los recursos que tengan al alcance. Tomás de repente se ve ya inquieto, necesitado de explorar aún más esta faceta de su acercamiento al cine y le quiere entrar de lleno. ¿De cómo? Bueno, pues primero por los cortometrajes, se da cuenta que es rechazado por el gobierno, por los planes, por los programas culturales que financian este tipo de proyectos. Y dice, bueno, no voy a contar con su apoyo ni con su respaldo, pues yo lo hago por como Dios me da a entender, y se aventura a crear su largometraje. Pero ¿por dónde entrarle? ¿Por dónde hablar de lo que es la película? Pues vamos por partes. Hacer una película en sí ya es un milagro. Y que ese milagro llegue todavía a cartelera, ya estamos hablando de una cuestión incluso fuera de lo comprensible, por lo menos en este país, aún más cuando se tratan de óperas primas, y ni qué decir cuando estas óperas primas o estas películas son oriundas de entidades o de estados que prácticamente han estado ignorados por la industria cinematográfica. Y en este caso, la película, la obra de Max del Río, es el primer largometraje de Campeche. Es el primer largometraje de ficción, además de Campeche. Hablamos de un estado que ha sido, les digo, muy castigado por la industria cinematográfica en todos los sentidos. Nada más para darnos una idea, por ejemplo, con datos que publicó el Anuario Estadístico de IMCINE 2023, ahí les va. Cuenta con 7 complejos de exhibición, a diferencia de 200 y tantos que tiene la Ciudad de México. Tiene solamente 38 pantallas de exhibición. Nada, prácticamente nada. Cuenta con una sola carrera o especialidad de cine u orientada al audiovisual. Una sola en todo el estado. Además, es una entidad en la cual se efectúan o se desarrollan 16 talleres al año orientados a la industria cinematográfica o al plano audiovisual. Siguen siendo muy pocos a comparación de 1000 que se organizan en entidades como la Ciudad de México, por decir algo. Campeche es además la entidad donde no había películas, ¿no? O sea, hemos visto recientemente que ya Zacatecas tiene sus propios largometrajes. Qué bueno que cada vez exploramos más el norte y nos damos cuenta de que en Tijuana se hace mucho y se hace buen cine, de que estamos descentralizando la situación. Pero en esta descentralización Campeche va muy tarde, va demasiado tarde por varias razones. Entre ellas, una de las principales es que se ignora la existencia de esta entidad, ¿no? A menos de que sea como locación para que ahí sí se puedan efectuar algunos rodajes, pero que no son situados, ni son ubicados, ni contextualizados como tal en Campeche, ¿no? Pero acá Max del Río dice, pues yo sí quiero contar una historia de Campeche, quiero hablar de Campeche y que sea un primer largometraje hecho en Campeche. Estamos hablando, les digo, de un auténtico milagro que además encuentra también puerta de distribución y exhibición mediante Benuca Films, dirigida por Fernando Montes de Oca, que aparte le entra como coproductor de este proyecto, y que eso también nos habla de cómo hay distribuidores y productores que están mirando ya fuera de la Ciudad de México, que están descentralizando la visión en aras de producir, en aras de distribuir, en aras de exhibir y en aras de mostrar qué es lo que se está haciendo a nivel nacional con propuestas cinematográficas distintas y variadas. En este sentido, que sea el primer largometraje de Campeche, créanme que estamos ante un suceso histórico y no es exageración, realmente estamos ante un suceso histórico, y de esta manera también Max del Río pues suma su nombre a los del director y productor Rafael Valedón y a los de la escritora y novelista Laura Baeza en aras de ampliar la conversación alrededor de Campeche, al menos en el aspecto cultural y artístico. Y aquí lo estamos viendo. Max del Río toma las riendas y dice, pues yo lo voy a hacer, ¿no? Voy a hacer una comedia con mi estilo, a mi manera, y sobre todo, y lo más importante es
que hable de Campeche, que sea totalmente con la identidad y la pertenencia campechana. Creo que también eso es un gran mérito y un gran aporte que tiene. Es una película de pocos recursos, de bajos recursos, que recurre a talento local para la actuación, entonces uno va a notar que no son actores que le entran al proyecto. Y esto lo digo porque va a haber gente a lo mejor que diga, es que mira, la mala manera de actuar, deja mucho que desear. Si nos ponemos exquisitos en ese sentido, tal vez sí, pero también si uno comprende, bueno, a ver, estamos ante una propuesta nueva, ante una propuesta distinta, y en un debut no solamente detrás de la cámara de Max del Río, sino en un debut estatal mostrándose a la filmografía nacional, mostrándose en la filmografía nacional que es Campeche. Entonces también es muy meritorio que incluso se haga con talento local, que se haga precisamente con este tono ingenuo, poco profesional, para darle un mayor sentido al peso de lo que es una ópera prima que redescubre y descubre al estado de Campeche. En ese sentido, logra también una especie de metáfora de que, bueno, si vamos a empezar y si vamos a iniciar en este proceso y en este camino de saber lo que es el cine y cómo hacer que el cine se vea, nuestro cine se vea alrededor de la República, pues vamos con lo que hay, con el talento local. Entonces ahí se va a ver, les digo, las actuaciones, también les digo, los recursos al alcance con la cámara. A lo mejor tampoco vamos a ver encuadres fantásticos, ni exquisitos, ni mucho menos estéticos, y eso hasta cierto punto se agradece, porque va de la mano con una propuesta, vamos a decirle así, de un cine insolente que va precisamente con esta idea de decir, yo quiero mostrar con lo que tengo, con lo que hay y con lo que yo pienso que es mi visión de director en esta película, tanto en la realidad de Max del Río debutando como realizador, como en la ficción a través de Tomás Cruz, este personaje que trae mucho de Max, que también quiere hacer su película, quiere debutar como realizador y él tiene ganas de hacer algo. Ahora, Tomás también nos muestra otra cosa, que es un chico que ha jugado a hacer cortometrajes, que juega a hacer también videos de YouTube, pues con las tecnologías actuales, ¿no? O sea, se hace con las tecnologías actuales, con el celular, con las pequeñas camaritas. Entonces, no están pensando tanto en el encuadre estético, ni mucho menos. Ahora bien, si yo les digo, y ya como les comenté, que en Campeche no hay carreras, prácticamente no hay carreras de cine o de planos o de comunicación audiovisual para la comunidad local, para los habitantes del estado, digan ustedes cómo van a tener ellos el aprendizaje de la técnica, de la estética, incluso también de los planos artísticos con relación a muchas cosas que se hacen en el cine, como una puesta en escena, por lo menos, una puesta en escena, cómo dirigir actores y demás. Max lo que hace es, dice, bueno, también estas carencias que tenemos van a notarse y van a verse aquí, o sea, también trae esa intención. Y eso habla mucho de la película. El director trae también esa intención de decir, bueno, si tenemos estas fallas, si tenemos estas carencias, hay que mostrarlas, son parte de nuestra esencia, son parte también de este inicio, de esta aventura que implica hacer películas, pues hay que mostrarlas. Y eso lo hace también, lo muestra, ¿no? No vamos a ver, les digo, el encuadre totalmente estético, pero sí un plano que detrás nos está contando algo y sobre todo es por qué nos lo quiere contar. Y el por qué nos lo quiere contar es una respuesta que vamos a ir encontrando nosotros conforme evoluciona la película y conforme vamos viendo la propia evolución de Tomás, este chico que quiere dirigir su película ante el rechazo de los programas gubernamentales y estatales para apoyar algunos proyectos culturales, en este caso cinematográficos o audiovisuales, que es algo que hemos visto y estamos viendo en todo el país. Dice, pues lo voy a hacer con lo que hay, con lo que pueda. Y ese con lo que hay, con lo que pueda, se la rifa, y no solamente eso, sino que vamos a ir viendo cómo con su personaje de Tomás, en esta comedia que parece ser muy, muy de youtuber, muy, muy así, también va a ir destrozando a su personaje para después jugarle ahí con el melodrama. O sea, también toma ese riesgo Tomás, no os voy a decir de qué manera, pero toma ese riesgo para redondear lo que es esta película, esta primera película de Campeche. Algo que también llama mucho la atención es que teniendo colindancia con el mar, con las playas, las evita para contar su historia. Las vamos a llegar a ver ahí como de refilón, de reojo, pero esquiva por completo
artificio de usar la playa, de contar una historia del mar, y también porque no quiere hacer una película turística. Nada costaría de verdad hacerlo, pero tampoco lo quiere hacer. Yo no sé si inconscientemente también es como una forma de decirle a las autoridades locales y estatales, pues mira, yo tampoco te voy a hacer la chamba, o sea, tú también me has negado a mí el apoyo, yo tampoco te voy a hacer la chamba de promocionar y promover a mi estado de esta manera, que además para eso sí ya hay un presupuesto, ¿no? De Secretaría de Turismo, de campañas locales para promover el turismo, pues eso ya está. Bueno, entonces yo voy a hacer lo otro, quiero mostrar el otro Campeche, que es el de las playas hacia adentro. Entonces también vamos a ver eso, y eso a mí me llama mucho la atención porque yo al viví 4 años en Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo, pues coincidí con mucha gente local que tampoco querían contar esas historias de la playa, del mar, de la vida nocturna en la Quinta Avenida, sino que les gustaba también contar las otras historias que hay hacia el interior de la entidad de solidaridad que es el municipio. Y acá Max del Río también tiene eso, y es algo que también ocurre incluso con algunos habitantes de Yucatán. Dicen, bueno, siempre se está hablando de esta parte turística, de esta parte que se embellece y se ensalza y que ya sabemos que existe, pero está esta otra, que es a la que pertenecemos quienes habitamos este estado y esta entidad. Entonces también Max recurre a esa parte, evita tocar la playa, se mete en otros lados, en otros recovecos del estado de Campeche, y les digo, inconscientemente quiero pensar yo, ya lo dirá él en algún momento, pero también es de no hacerle la chamba ni el caldo gordo a las autoridades estatales en promover el turismo ni en hacer una película turística, que les digo, sería un recurso muy fácil, la verdad también para un director sería un recurso muy fácil de utilizar planos bellos de la plaza de la playa del estado de Campeche, como también para obtener recursos y financiamiento, y él dijo, no, esa no va a ser mi jugada y me la voy a arriesgar de otra manera, y lo hace. Así que también por ahí vamos a ver esa parte del arriesgue de lo que es la película. Y es muy interesante también que en el mismo año haya llegado El Mirador de Diego Hernández al Festival Internacional de Cine de la UNAM, que nos muestra cómo se puede hacer la comedia tijuanense para contar algo, ¿no? Pero aquí lo que voy es, estamos viendo ese cine tijuanense y cómo nos muestra que es abordado el género de la comedia para contar una historia. Y ahora vamos a ver cómo en el otro extremo del país, en el sureste y por primera vez asomándose al cine, vemos la comedia de Campeche, cómo se está usando para contar una historia. Entre esos extremos, entre esos polos, está la comedia que se hace en el centro de la República, específicamente en la Ciudad de México, que es la que se exporta a toda la República con estos títulos taquilleros como El Candidato Honesto, Caras Vemos, pero vamos a ver que esa comedia centralizada, esa comedia del centro del país, no solamente es genérica, sino que ya también es cansada, es repetitiva, sí podrá ser taquillera y lo que gusten y manden, pero es genérica, es cansada, es repetitiva, está incluso hasta forzada, ¿no? Se nota así muy forzada, como estos chistes y gags de televisión que siguen reciclándose una y otra vez. Ya acomodadas en el cine, incluso carecen, ¿no? De una fuerza para contar historias. Pareciera que no importan las historias, sino más bien los talentos o los chistes que se quieran mostrar en la pantalla. Y eso lo podemos dimensionar y ver a partir de las propuestas que estamos viendo con El Mirador de Diego Hernández en Tijuana y con la película de Max del Río en Campeche, donde dices, ah, mira, aquí no es de que estén forzando el chiste ni están forzando el gag, sino que ellos están absorbiendo elementos reales de su sociedad, de su cotidianidad, de lo que ocurre en sus entidades, para trasladarlo a la comedia y entonces sí contar esa historia. Ellos sí priorizan una historia, sí priorizan a sus personajes, sí priorizan las circunstancias de lo que se está queriendo contar. Eh, Eso lo digo para dimensionar cómo, si bien creemos que el cine mexicano son puras comedias, pues veamos qué tipo de comedias están haciendo. Y ahora qué bueno que llega la película de Max del Río para ver también cómo en Campeche le están echando ojo a ese tipo de hacer comedia. Y les decía que es una comedia un poco insolente por la forma en que lo propone y lo plantea, no solamente en el lenguaje, ni solamente en los subtemas, ¿no? Por ahí vamos a ver el subtema de esta enunciación al youtuber que hace videos
casi corte pornográfico o que se burla mucho del conservadurismo en el lenguaje, sino también en las propuestas que estos youtubers de otras entidades hacen para sacar lana, para conseguir un varo, ¿no? Y aquí lo vemos con el encargo que le hace uno de sus tíos para un video de promocionar una pollería que al mismo tiempo es panadería, que ya de ahí también vamos viendo por dónde vasca la iguana. Y él hace un video en función de lo que él cree que puede ser atractivo para el público para visitar este establecimiento comercial. Entonces toca las fibras ahí de, vamos a cuestionar un poco al crimen organizado, o nos vamos a burlar del crimen organizado, nos vamos a burlar de la música también, de la música actual. Va a meter algo que se llama el tecno tropical, o sea, también a nivel musical vamos a apreciar la película. Y les digo, en la forma en cómo lanza los planos, ¿no? Si usted espera un plano muy estético, muy visual, él lo va a utilizar de otra manera, porque lo que importa no es el plano, sino lo que está aconteciendo adentro de él, ¿no? En esta curiosidad de Tomás por hacer una película, por ser cineasta. Entonces lo estamos viendo y queda muy resaltado también porque el propio Tomás le va a lanzar ahí un dardo a Omar Chaparro y a estas películas de videocine, de haciéndonos creer que todas las comedias y todas las películas mexicanas tienen que ser así, de fórmula, ¿no? De fórmula y tan centralizadas. Ahí le tira también ese dardo, un poco también como con cariño a Omar Chaparro, pero se lo lanza y les dice, hey, también existimos acá nosotros haciendo este tipo de propuestas. Entonces vale también atender ese pequeño detalle, pequeño gran detalle. No menos importante en atender está la observación de cosillas que nos está arrojando Max del Río entre estos encuadres poco estéticos que les digo. Y eso es la cinefilia. Vamos a ver cómo tiene una colección de DVDs, cómo hay películas, cómo hay pósters, cómo hay títulos que pueden ir desde Quentin Tarantino a Francis Ford Coppola, cómo pueden ir títulos desde este llamado cine de arte al cine popular, cómo es importante el cine popular para él, porque en recreación que él quiere hacer ahí como con corte, una historia de marcianos, de extraterrestres, que se vea incluso así natural el escenario, los trajes, todo, que tiene ese propósito. Bueno, nos habla precisamente del cine de luchadores, aquel cine de Lorena Velázquez, de La nave de los monstruos con Eulalia González Piporro, o si lo queremos ir nos queremos ir a otro lado, a otra nación, bueno, pues las películas de Ed Wood. O sea, hay una cinefilia ahí que está asomando Max del Río, que a través de Tomás Cruz, de este chico que está inquieto por hacer cine, pues nos indica también cómo esta comunidad, estos habitantes de Campeche, quieren ver cine, están ávidos también de ver cine y que se las tienen que ingeniar precisamente consiguiendo DVDs, consiguiendo a lo mejor en la piratería, porque en las salas, en los complejos que tienen, que son muy pocos, pues no llegan todas las películas que ellos desearían ver, ¿no? Siempre van a llegar los blockbusters, las grandes películas que se concentran en la mayoría de todas las salas de estos complejos cinematográficos, y párenle de contar. Entonces también estamos asomándonos esa otra parte de cómo el habitante que está deseoso de ver cine, de ver películas, que no solamente sean plataformas, porque en algunos casos probablemente ni siquiera tengan los recursos para acceder al pago de una plataforma de streaming, dicen, bueno, queremos acercarnos a esto, ¿no? Queremos ver esto también, y que esto de alguna u otra manera nos inyecte y nos contagie para buscar más, para desear más, y por qué no, para intentar hacer algo como lo que hacen quienes dirigen las películas que vemos. Entonces esos encuadres podrán ser, les digo, no estéticos, pero sí muy enriquecedores en lo que nos está mostrando. Y es esa otra parte. Les digo, van a ver cómo Tomás tiene su colección de DVDs y que nos asoma a lo que yo les decía, o sea, una entidad que tiene 7 complejos de exhibición, que son muy pocos, y que apenas tiene 38 pantallas de exhibición en todo el estado, pues caray, ¿cómo le tiene que hacer esa gente para poder ponerse al corriente de lo que es el cine, ¿no? De cuáles son las películas que no han visto, que han dejado de ver, cuántas décadas no han tenido en acceso para poder repasar, para poder enterarse, informarse, degustar de películas que han llegado, que para nosotros como habitantes de la Ciudad de México, tal como es mi caso,
pues se nos ha hecho fácil, pero para esas comunidades, para esas entidades, en este caso de Campeche, no. Entonces también está ese detalle a observar como parte de la película de Max del Río. La película de Max del Río, un auténtico milagro del cine nacional, y así se los digo, que vale la pena explorar, vale la pena echarle ojo, ponerlo en las circunstancias actuales de lo que es la relación de la industria cinematográfica con Campeche, comprender cuáles han sido los maltratos que ha recibido esta entidad al ser ignorada prácticamente para que se hagan películas, y no solamente eso, sino para que también haya una oferta académica para que los habitantes puedan aprender y estudiar cine, o bien la limitada cantidad de talleres que tienen acceso a algunos de sus pobladores y sus habitantes para poder acercarse a aprender cuestiones como apreciación cinematográfica, lenguaje cinematográfico, guión, producción, lo que ustedes gusten con relación al cine. Bueno, veamos, comprendamos y valoremos esos contextos para dimensionar la importancia y la relevancia que tiene una película como la película.